Hola, entremos directo a este análisis a fondo. El sector inmobiliario en México es, sin duda, una mina de oro con oportunidades increíbles y una plusvalía que no se puede negar. Pero ojo, porque si no se conoce cómo funciona el sistema legal, este terreno se convierte, literalmente, en un campo minado. Hoy vamos a desmitificar por completo la ley inmobiliaria mexicana. Vamos a sacar a la luz esos riesgos legales y financieros que muchas veces terminan en verdaderas catástrofes y que se esconden justo detrás de las transacciones informales de propiedades. El objetivo de hoy es clarísimo: pasar de una incertidumbre total a una certeza jurídica absoluta. Ok, vamos a adentrarnos en esto porque existe un mito gigantesco en el mercado que ha hecho pedazos muchísimas inversiones. Es esa idea de que por firmar un pedazo de papel, hacer un contratito privado y soltar el dinero, ya, mágicamente alguien se convierte en el dueño absoluto de una propiedad. Nada más alejado de la realidad. En el derecho mexicano, tener la posesión y tener la propiedad son dos conceptos abismalmente distintos. O sea, pagar por una casa y tener las llaves en la mano no significa de ninguna manera que el sistema legal reconozca esa titularidad frente a todo el mundo. Para navegar por todo este panorama que suena tan complejo, este será nuestro mapa mental. Hablaremos de los riesgos del contrato privado, su comparativa con la escritura pública, los enormes peligros de la tierra ejidal, cómo lograr el dominio pleno, el paso del contrato a la escritura y cerraremos con una guía para el inversionista. Básicamente, vamos a entender que la propiedad en México opera en dos vías paralelas y muy distintas: el derecho civil para la propiedad privada y el derecho agrario para los ejidos. Sección 1. El riesgo del contrato privado. A ver, muchísimas veces una compra informal parece una verdadera ganga al principio, ¿verdad? Sin notarios, sin pagar impuestos de golpe, todo fluye rápido y parece muy económico. Pero las consecuencias legales de saltarse esas formalidades notariales exigidas son gravísimas. Al quedarse solo con un contrato privado, la propiedad sigue registrada a nombre del vendedor original en el registro público de la propiedad. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que el inmueble es un blanco perfecto para los acreedores de ese vendedor. Si el dueño anterior tiene deudas, el gobierno o los bancos pueden llegar y embargar esa misma casa para cobrarse, dejando a quien la compró en medio de un pleito judicial larguísimo, carísimo y súper desgastante, solo para intentar demostrar que sí pagó por ella. Una auténtica pesadilla. Pasemos a la sección 2. Contratos versus escrituras públicas. Y esto ilustra de manera brillante la diferencia. Para dimensionar el riesgo real, vamos a contrastar de frente la seguridad de ambos instrumentos usando este formato. Primero, la validez legal y seguridad jurídica. Un contrato privado solo tiene efectos interpartes, o sea, solo compromete a los que lo firmaron y ya. En cambio, la escritura pública es erga omnes, lo que significa que es válida y da protección total frente a todo el mundo, mientras el contrato privado deja a los compradores vulnerables a fraudes, como que vendan el mismo terreno dos veces. La escritura ofrece un blindaje absoluto. Ahora, hablemos de costos y tiempos de proceso. Ese supuesto ahorro inicial de un contrato privado es un espejismo si lo comparamos con el costo notarial, que ronda entre el 4 y el 7% del valor de la propiedad. Sí, se paga al inicio, pero garantiza una certeza absoluta y la capacidad de ejecutar derechos inmediatamente sin tener que irse a un juicio eterno. Sección 3. Los peligros de la tierra ejidal. Ahora, cambiando a la propiedad social, aquí es donde encontramos la trampa más peligrosa de todas. Y es súper importante aclarar por qué la propiedad ejidal requiere procesos legales totalmente distintos a los de la propiedad privada. La razón de fondo es que en su origen le pertenece a una comunidad entera, no a una sola persona. Entonces, comprar una parcela ejidal usando un contrato privado es, por derecho, jurídicamente nulo. Cero validez. Quien hace esto no está comprando la propiedad, solo está adquiriendo los derechos precarios de uso y usufructo, con muchísimas limitaciones legales. Y los riesgos financieros de adquirir terrenos ejidales sin dominio pleno son gigantescos. Por ejemplo, si el ejidatario original fallece, sus herederos reconocidos pueden promover un desalojo legal sin pagar ni un solo centavo por las construcciones que se hayan levantado. Peor aún, vender tierra ejidal sin regularizar no es solo una pésima inversión, es un fraude penal que se castiga literalmente con hasta 10 años de cárcel. Así de grave. Entonces hay que estar súper atentos y enumerar estas señales de alerta para identificar terrenos ejidales que de plano no pueden ser regularizados. Si en una oferta inmobiliaria el vendedor ofrece una fracción o un lote de un ejido en lugar de una parcela completa ya reconocida, hay que huir de ahí. Si la transacción se apoya en un simple contrato privado de cesión de derechos y resulta que el vendedor no está reconocido por la Asamblea Ejidal o de plano no cuenta con su certificado parcelario oficial, es momento de dar la media vuelta.
Estas subdivisiones informales comunitarias no tienen arreglo por la vía legal común. El riesgo de perder toda la inversión económica ahí es casi absoluto. Vamos a la sección 4, alcanzando el dominio pleno. Afortunadamente, no todo está perdido con los ejidos. Hay una solución. Y este es el camino exacto y riguroso para lograr que una parcela ejidal se convierta formalmente en propiedad privada. Primero que nada, se necesita la aprobación de la máxima autoridad, la Asamblea Ejidal. Con eso en mano, se obtiene el certificado parcelario. Luego esa solicitud se debe ingresar forzosamente al Registro Agrario Nacional, mejor conocido como el RAN. Una vez inscrito ahí, se emite el título de propiedad formal. Y por favor tomen nota, todo este proceso agrario tiene que estar terminado 100% antes de siquiera intentar venderle legalmente el terreno a un comprador privado. Pero el proceso no es mágico y tiene filtros sumamente estrictos. El Registro Agrario Nacional suele rebotar los trámites aplicando criterios de calificación negativa habitualmente. Las causas comunes de rechazo registral, según la ley agraria vigente, incluyen aspectos como que el documento no se apegue estrictamente a la ley, que el acto legal no sea algo susceptible de inscripción formal o que la solicitud carezca de formalidades, esté incompleta o parezca alterada. Otra muy clásica es que los planos topográficos no cumplan milimétricamente con las estrictas normas técnicas emitidas por el registro. Vamos, un solo error de formato y todo el proceso de regularización se detiene. Pero si se logra atravesar todo ese laberinto legal, el premio lo vale. Hay que detallar el impacto masivo que tiene el dominio pleno sobre la rentabilidad y la plusvalía del terreno. De un plumazo, lo que era una parcela comunal riesgosa se transforma en un activo privado sumamente rentable. Se obtiene un 100% de aumento en certeza jurídica, y ese terreno ya puede ser vendido, heredado sin ningún tipo de problemas agrarios, e incluso sirve para solicitar un crédito hipotecario en cualquier banco. Es un cambio radical de valor. Sección 5. Del contrato a la escritura pública. Regresando a la esfera del derecho civil, hablemos de quienes ya están atrapados con un contrato privado de un terreno que no es ejido. Entonces, el punto crucial es entender esta superherramienta de rescate legal, el juicio de otorgamiento y firma de escritura. Básicamente, es una demanda civil diseñada específicamente para forzar a un vendedor, que solo quiso firmar el contrato privado informal en su momento, a que otorgue la escritura pública con todas las de la ley ante un notario. Es tomar ese papel endeble y elevarlo al estatus de seguridad total. Para resumir los pasos necesarios y lograr elevar un contrato a escritura pública, los requisitos técnicos y legales son muy precisos. Número 1. Preparar la demanda incluyendo el comprobante fehaciente de que ya se pagó el 100%. Número 2. El emplazamiento formal al vendedor demandado para notificarle. Número 3. Conseguir la sentencia judicial que valide la transacción. Y número 4, la ejecución notarial. Y aquí viene una salvaguardia brillante en la ley mexicana. Si resulta que el vendedor original se niega a firmar, o peor, desapareció del mapa con el paso de los años, el mismísimo juez firma la escritura en su rebeldía. Problema solucionado. Ahora lo que es realmente interesante de todo esto es el papel fundamental de esta figura. Ya sea a través de una compra directa normalita o porque un juez lo ordenó como resultado de un juicio civil, el notario público es el gran filtro de legalidad de quien compra. Es el responsable absoluto de revisar con lupa la transacción, asegurar que no existan fraudes, que todos los impuestos se paguen y que el cambio de propietario quede bien registrado para prevenir litigios y dolores de cabeza en el futuro. Sección 6. La guía final del inversionista. Con todos estos riesgos sobre la mesa, ninguna inversión debe hacerse a ciegas. Por eso, aquí presentamos el contenido como una lista de verificación paso a paso para inversionistas, con los documentos esenciales que cualquier comprador debe exigir antes de firmar cualquier cosa o soltar un solo peso. Primero, exigir siempre una escritura pública ante notario. Segundo, verificar que la propiedad ya está inscrita en el registro público. Tercero, comprobar que no haya gravámenes, deudas o embargo sorpresa. Cuarto, si resulta que es un ejido, exigir sí o sí la resolución física del RAN de dominio pleno ya terminada. Y quinto, asegurar que el precio en el contrato coincida perfectamente con las declaraciones fiscales para evitar auditorías carísimas por parte del gobierno. Y para cerrar, les dejo esta pregunta que invita muchísimo a la reflexión. ¿De verdad valen la pena esos supuestos ahorros iniciales de no pagar el trámite notarial o de saltarse todo el proceso agrario, si al final están poniendo en riesgo absoluto todo el patrimonio familiar o empresarial? La realidad es que ese dinero no gastado es un pasivo invisible, es una bomba de tiempo. La verdadera paz mental y el éxito financiero en el mundo inmobiliario solo florecen donde hay un cumplimiento estricto de la certeza jurídica. Invertir sin escrituras es literalmente apostar todo el dinero a que nada salga mal. La seguridad legal, se los aseguro, jamás debe dejarse al azar.